otra manera el choque cultural, esas experiencias que a veces podemos vivir, ya sean de confusión, de ansiedad, desorientación, nerviosismo, cuando nos enfrentamos o cuando mezclamos culturas diferentes, ¿no? Pero siento que cada vez más el mundo se está haciendo más pequeño, por decirlo de alguna forma, cada vez más vemos a familiares cercanos o personas queridas que se van a vivir a otras culturas, a otros países. Y bueno, cuando nos volvemos a conectar, nos damos cuenta de que hay un cambio social. Hoy queríamos hablar con Jorge Luna, él es sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, un poquito acerca de este tema. Y le damos la bienvenida. Gracias, Jorge, por esperar, profesor, y bueno, por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Buenas. gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias, Jorge. Mira, hoy quisimos hacerlo un poco divertido, ¿no? Porque creo que todos, como bien decía, tenemos un familiar, alguna persona querida o hasta alguno de nosotros ha tenido que vivir alguna experiencia que ha vivido en otra cultura, ¿no? A mí me pasó, me tocó vivir 10 años de mi vida en los Países Bajos, en Ámsterdam específicamente, y trabajaba en Hilversum. Unai Amenábar, que es compañero del circuito, tiene a su hija en España. Y bueno, también tenemos a Milka Rivero que, bueno, vivió este choque cultural con Estados Unidos. Entonces hemos grabado audios de mi mamá contando su experiencia cuando vivía en los Países Bajos, de Unai con la experiencia con su hija y de Amilcar Rivero con esta experiencia en Estados Unidos. Si me lo permite, Jorge, me gustaría compartir contigo poco a poco a lo largo de esta entrevista estos audios y bueno, escuchar tus opiniones y tus impresiones como sociólogo. ¿Con cuál te gustaría empezar de los tres que te mencioné? Con una de Amenábar. Ok, empezamos con Unai, con la experiencia y este audio que nos cuenta de su hija. Hola Jairam, amigos de Conexión. Miren, a ver, las cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, las veces que he estado en España, sobre todo, que es donde he viajado más últimamente a visitar a mi hija, en primer lugar fue el absoluto respeto a los peatones. Uno llega a una esquina, a cruzar una calle y el peatón siempre tiene la absoluta prioridad y uno ve cómo carros, autobuses o quien sea se paran para darle prioridad al peatón, sobre todo en los que no hay como semáforos que indiquen cuándo es el paso de uno o de otros. Eso me llamó mucho la atención. Siempre, siempre, siempre la prioridad la tiene el peatón y lo respetan a rajatabla. Eso me llamó muchísimo la atención. Otra cosa que me llamó la atención es que cualquier sitio donde uno vaya a comer tienes que hacer reservación primero porque, y ese es el tercer elemento que te quería destacar, los espacios siempre son muy pequeños. Es muy raro encontrar un restaurante grande con disponibilidad permanente de mesas. Siempre hay que pedir reservación, siempre uno tiene que, así sea una pizzería, sea una taquería, sea un sitio, esté de moda o no esté de moda, todo el mundo llega a cualquier restaurante con reservación, porque si no corres el riesgo de quedarte por fuera y no poder comer o no poder cenar. Así que ahí te dejo varios aspectos que me llamaron la atención y que en un momento determinado era así como un choque cultural, pasa un tiempito, al de una semana uno se acostumbra a que la cosa es así y lo disfruta, pero al principio me llamó mucho la atención. Bueno, y escuchábamos la impresión de nuestro compañero y querido amigo Unai Amenábar. Bueno, tiene su hija desde hace ya muchísimos años viviendo en España. Y esto fue uno de esos tantos choques que uno puede vivir, Jorge, y que creo que también sucede cuando vienen de visita europeos a Latinoamérica, ¿no? Hace poco veía unas denuncias de mexicanos eh, por unas europeas que estaban tomando sol en el parque, en topless, en poca ropa, y decían, bueno, pero váyanse a una playa, ¿no? Y me gustaría saber un poquito tus impresiones. Fíjate, al final todos donde nos criamos tenemos nuestro sistema de concepciones, nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de ideas. Entonces, por supuesto, cuando vamos a sitios donde el sistema es diferente, eso nos genera una ruptura con nuestra rutina y nos hace sentir raro. No, no siempre mal, no siempre bien, sino que es eso, es un choque. No, eso no está mal, es sencillamente que estamos acostumbrados a vivir de una forma y otro grupo social vive de otra forma. Respecto a lo de los pasos de peatones, también hay que entender cómo se ve la ley y la penalización moral en esos países. A lo mejor
Cuando tú vienes a Venezuela, esa penalización, tanto legal como moral, no existe tanto y por eso el conductor pues no es tan respetuoso de esos cruces de cebra o esos rayados. Y eso es lo que vemos al final. Nos llama la atención porque aquí no pasa, pero si el comentario fuese de India o Bangladesh, donde es quizás peor que en Venezuela, pues sería otro tipo de choque cultural. No, y que uno tiene que estar súper atento y pendiente, sobre todo cuando vas como a sitios que has hecho referencia en la India, porque te puede llevar desde la bicicleta, el carro que pasa, es otro movimiento de vida, ¿no? Ahí me voy, pues te voy a compartir y le voy a compartir a todos los oyentes para que me conozcan también un poco el audio de mi mamá. Ella es Iva Domínguez y estas fueron sus impresiones, sobre todo cuando le tocaba visitarme, no sé si era los Países Bajos o Estados Unidos. Vamos a ver cuál es el audio que mandó, porque de verdad no lo he escuchado. Hola, hola, soy Siva Domínguez. Dios te bendiga, Jairan. Saludos a todos en Conexión Éxitos. Y les cuento que, bueno, en esto de enfrentar choques culturales, tengo varias anécdotas y una en particular que recuerdo fue cuando Jairan se fue a vivir a Ámsterdam. Lógicamente, a todos los padres siempre nos afecta cuando los hijos se van a vivir afuera. Y recuerdo que en la primera visita que le hice, salgo de su apartamento aproximadamente como a la 1 de la madrugada y ella me dice, la parada está a 1 cuadra y el autobús va a pasar exactamente a la 1:15. Yo voy hasta la parada y efectivamente a la 1:15 estaba la unidad de transporte público limpia, iluminada, el conductor uniformado. Eso me hizo pensar que esa era una de las ventajas de que ella viviera en ese lugar. Pero ella no utilizaba el transporte público porque se trasladaba a todas partes en bicicleta, a la universidad, a todos los lugares que tenía que ir. Pero el clima en Ámsterdam es generalmente gris y lluvioso. Yo no entendía cómo ella podía llegar a todos los sitios mojada, aunque se fuera con impermeable. Y siempre me preguntaba, Dios mío, pero ¿cómo Jairan se pudo acostumbrar a esto? Estas son solamente, bueno, dos de las anécdotas, tengo muchísimas. Y gracias de verdad por este contacto, les envío un abrazo grande y los felicito porque Conexión Éxitos es lo máximo. Dios te bendiga, mi amor, te quiero. Bueno, Jorge, este ya es un comentario más personal, ¿no? Pero quería compartirlo porque nos hace ver que todos vivimos de alguna u otra manera este tipo de diferencias, de situaciones y que nos toca más que adaptarnos también, ¿no? Y eso es parte de la conducta del ser humano. Te lo pregunto como sociólogo, como profesor también de la Universidad Católica, que los seres humanos, bueno, tenemos la capacidad de adaptarnos como para sobrevivir también, ¿no? Adaptarnos a cualquier tipo de clima, situación, lugar, por supuesto. Al final es parte de nuestra vida como animales sociales, ser eso, ser flexibles a nuestro entorno también. Tu mamá comentaba que, bueno, que no entendía cómo podías acostumbrarte a llegar mojada a cualquier sitio o digamos con lluvia. Bueno, al final dicen, al final no es que vas de un sitio a otro cambiando y se acaban tus preocupaciones. Lo que haces es cambiar los tipos de problemas que tienes. A lo mejor tienes mayor facilidad de transporte, pero tienes peor clima o tienes otras necesidades que a lo mejor, por ejemplo, en Venezuela no tendrías que cubrir, como por ejemplo quizás andar siempre con un paraguas. Eh, Entonces, es la flexibilidad que te da el ser humano, básicamente. Y eso es súper lindo que lo digas, Jorge, porque, bueno, estoy segura que también hay muchos oyentes que estarán en otras partes del mundo escuchándonos. Y a veces como venezolanos nos cuesta un poquito cambiar nuestras costumbres porque, bueno, nos hacen sentir en familia, nos hace sentir calorcito humano. Y bueno, definitivamente, como tú bien comentas, cada lugar tiene sus ventajas y sus desventajas. Si a veces nos enfocamos solo con la visita que hicimos como turista, lo vemos todo precioso, pero cuando empezamos de repente a vivir en ese lugar, nos damos cuenta de que las problemáticas o las situaciones de ese lugar empiezan a ser parte también de las nuestras, ¿no? Por supuesto, al final lo que cambias es la preocupación. A lo mejor no te da miedo salir a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana,
como lo comenta tu mamá, pero bueno, tienes otro tipo de preocupaciones, quizás costos más altos, quizás mayor deuda, ahí es donde entra el balance. ¿Qué preocupaciones quieres tener? Porque no vas a dejar de tenerlas. Mira, prácticamente se me fue el tiempo. Vamos a ver si podemos poner la canción de despedida y cerramos con escuchando también la impresión de Amílcar Rivero. Él lo hace de una forma un poco más graciosa, pero creo que eso es algo que nos caracteriza también como venezolanos, Jorge. Estamos hablando con Jorge Luna, sociólogo, profesor investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Y bueno, creo que hay algo bonito que destaca el venezolano, que siempre nos tomamos todo con humor. Vamos a escuchar a Amílcar Rivero. Bueno, para mí un gustazo estar en Conexión Éxitos con Jairan Nava, que es una muchacha bellísima que yo admiro tanto, una dulzura especial. Bueno, mira, el choque cultural existe, por eso es un choque. Cuando tú llegas a este país te das cuenta, por ejemplo, que no hay vacaciones. Aquí no respetan Semana Santa, Carnaval, fin de año, nada. Aquí todo es trabaja y trabaja y trabaja. Entonces, claro, tienen un día que se llama el Día de Acción de Gracias, y ese es un día que se reúne toda la familia a comerse un pavo, que uno ese día trabaja más que nunca porque el pavo te queda siempre horroroso, porque queda seco, entonces hay que ponerle como una compota de manzana, una cosa horrible. Entonces yo he decidido cambiar eso, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias por pernil, y ya, se acabó, lo he tropicalizado. Además que el Día de Acción de Gracias se supone que los indios salvaron a los peregrinos de la extinción, y resulta que después los peregrinos mataron a los indios, o sea, que una cosa que muchas gracias no da. Pero así infinidad de cosas, manejar. Cuando tú manejas, a mí me paró un policía y me puso la sirena, y bueno, yo como buen venezolano me fui acostando, recostando pues en el hombrillo que queda a la derecha. Pues el tipo puso en la declaración que yo estaba oponiéndome a la autoridad, resistencia a la autoridad, porque me paré como 200 metros, pero en el hombrillo. Entonces uno no se acostumbra, es muy complicado. La Navidad aquí es horrible. Hay nieve y todo lo que tú quieras, pero es horrible porque aquí los seres queridos no están. Así que sí, es un choque cultural muy grande. Un beso grande. Qué lindo, Amílcar Rivero. Y yo, bueno, agradecía también con Jorge Luna que se conectara con nosotros para comentar un poquito también las impresiones ya desde el punto de vista de un experto, de una persona ya con conocimiento por su profesión. Y agradezco enorme, Jorge, que te conectaras con nosotros. Igualmente, feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, para contactar a Jorge, ahorita compartimos con él las redes sociales y bueno, nosotros felices de que nos hayan acompañado en este recorrido. Bueno, el tiempo fue bastante corto y nos quedamos con muchísimas ganas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos
Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos